Ahora vamos a revisar oculomotilidad y equilibrio. Nosotros usamos los movimientos oculares para que una imagen de un objeto de interés caiga sobre la fobia, que es la zona de mayor agudeza visual. Para estos movimientos tenemos 6 pares de músculos, los que son controlados por 3 núcleos y 3 nervios que van a controlar los movimientos de estos músculos. Entonces esto ya es de anatomía 2, ¿cierto? Recordar que el núcleo troclear va a tener un nervio asociado, que es el nervio troclear, que va a inervar el músculo oblicuo superior. El núcleo oculomotor va a estar relacionado al nervio oculomotor, y en este caso inervan los músculos recto inferior, recto medial, recto superior, oblicuo superior. Y el núcleo abducens, que está relacionado con un nervio, ¿cierto? El nervio abducens, y va a inervar el músculo recto lateral. Prácticamente todos los movimientos que realizamos son movimientos conjugados, es decir, los ojos se mueven en la misma dirección, en el mismo sentido y a la misma velocidad. De manera que si partimos de un punto de fijación en el que las dos fobias están viendo lo mismo, movilizamos ambos ojos de la misma manera, de modo de no perder el hecho de que ambas fobias estén viendo la misma imagen y no veamos doble. Cuando lo anterior falla, vemos doble, y eso se llama diplopía. Ahora, ¿qué tipo de movimiento es este que sale en la imagen? Tiene en este caso un componente voluntario. Los movimientos de convergencia están asociados a la acomodación del lente y a la contracción pupilar. Algo importante que debemos destacar es la triada de la visión de cerca, que es que se acomoda el lente. Tenemos que acomodar el cristalino, es decir, disminuir su diámetro, ¿cierto? Que se abombe y de este modo acomodar la distancia focal. El otro componente es la constricción pupilar, que este reflejo también lo usamos en la visión de cerca con el fin de disminuir la dispersión y el foco caiga sobre la retina. Y el tercer componente son los movimientos de convergencia, cuando nosotros queremos ver de cerca. Entonces, la triada de la visión de cerca es acomodación del lente, constricción pupilar y movimientos de convergencia. Con respecto a los movimientos conjugados, los ojos van a movilizarse hacia la derecha, en este caso, y para eso tenemos el núcleo abducens de un lado, que controla el recto lateral de la derecha, y tenemos el núcleo oculomotor que controla el recto medial del lado opuesto. Entonces tenemos una neurona llamada neurona internuclear en el núcleo abducens, la cual tiene un axón que cruza la línea media y llega al núcleo oculomotor del lado opuesto. El tracto donde cruza este axón se llama fascículo longitudinal medial, que es el que sale acá, el FLM. Entonces, si yo quiero mover los ojos a la derecha, llega el comando motor a la motoneurona que controla al recto lateral y vía fascículo longitudinal medial también llega a esta neurona internuclear, y así, por ese fascículo, se comunica al núcleo oculomotor del lado opuesto y este contrae al recto medial. De esta manera ambos ojos van en conjunto hacia la derecha. Entonces, resumen, si quiero mover los ojos a la derecha, llega el comando motor al núcleo abducens, de ahí se va vía motoneurona para controlar el recto lateral del ojo derecho. Y de acá mismo sale la neurona internuclear, ¿cierto? Que se va por el fascículo longitudinal medial, que comunica con el oculomotor izquierdo, provocando la contracción del recto medial de ese lado, del ojo izquierdo. Y así movemos ambos ojos hacia la derecha, conjugadamente.
Ahora, algo importante es que los movimientos verticales están relacionados al núcleo troclear, cuyas comunicaciones también pasan por el fascículo longitudinal medial. Ahora, los movimientos oculares los vamos a dividir en dos. Están los movimientos oculares voluntarios y reflejos. En los voluntarios tenemos los sacádicos, seguimiento lento y convergencia. Y en los reflejos tenemos el reflejo vestíbulo ocular y el optikinético o optokinético. Los movimientos sacádicos son movimientos pequeños, de poca amplitud, son movimientos rápidos entre un punto y otro al examinar una escena visual. Yo creo que la profe les debe haber mostrado esta imagen de acá, en que esta es, bueno, una foto de esta mujer, y se coloca frente a esta imagen una persona y se analiza acá a dónde miraba la persona esta imagen. Y si se dan cuenta, la región de los ojos, de la nariz, la boca, es donde la persona observa más. Y alrededor rápidamente hace movimientos muy rápidos entre un lado y otro. Pero principalmente se centra en estos sectores, cuando a la persona se le presenta esta imagen. Para producir un movimiento sacádico, las motoneuronas van a descargar de dos maneras, una de pulso y otra de step. Entonces tenemos acá las señales como en espigas. La señal de pulso, que es esta, da la velocidad, y a medida que el ojo va llegando a la posición que se desea mantener, aparece una señal tónica, que es esta de acá, o de mantención del ojo en la posición deseada, que es el step. Con respecto a este dibujo de acá, la neurona que viene desde la corteza va a llegar a una zona adyacente al núcleo abducens, que es llamada formación reticular pontina paramediana, que es la que está acá marcada. En este centro está esta neurona que está en naranjo aquí, esa, que es la que determina la señal de velocidad. Esta señal va al núcleo abducens y a la neurona internuclear. Y así ambos ojos se mueven de forma conjugada en estos movimientos. Ahora necesito otra señal neural para mantener la posición, y esta señal es computada por dos zonas: el núcleo vestibular medial y el núcleo prepósito hipogloso. En esta zona se integra la señal de velocidad y se produce la de posición, por lo que se le llama integrador neural, el cual produce una segunda señal que va al núcleo abducens y a la neurona internuclear, y así se determina la posición del ojo y se mantiene. Y así logro fijar el ojo. El camino entonces que hace el comando motor es que desde la corteza llega la formación reticular que origina la señal de velocidad o pulso, la que se integra por estas otras regiones que habíamos mencionado, que era el núcleo vestibular medial y el núcleo prepósito hipogloso, y genera la señal step que mantiene el ojo en su posición. Y esta es la manera en que se producen los movimientos sacádicos. Ahora, para los movimientos verticales, ¿cómo se hace? Este centro premotor hace lo mismo, ¿ya? Este centro premotor está localizado en la formación reticular del mesencéfalo y se llama núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial. Y este centro premotor hace lo mismo, genera la señal de velocidad o pulso para los movimientos verticales. Con respecto a áreas corticales que están involucradas, la más importante es el campo ocular frontal, ubicado en el área 8 de Brodmann. Además debemos nombrar la corteza parietal posterior, que está en el área 7 de Brodmann, que también es capaz de generar movimientos oculares. Esas son como las dos importantes. Sin embargo, no solo la corteza está involucrada en el desarrollo de los movimientos sacádicos, el colículo superior constituye una parte importante de este sistema,
Básicamente el control de los movimientos oculares también es realizado por el sistema de los núcleos de la base, principalmente a través del núcleo caudado, y la sustancia negra pars reticulada, como núcleo de salida, que se proyecta hacia el colículo superior. Con respecto a la imagen de la derecha, debemos destacar la participación cortical y del colículo superior, cuya vía es contralateral. Tenemos la corteza de un lado que proyecta hacia la formación reticular del lado opuesto, y luego la proyección vía colículo superior hacia la formación reticular y núcleo abducens del lado opuesto. De modo que la estimulación del campo ocular frontal derecho va a producir movimientos sacádicos hacia la izquierda. Con respecto a los movimientos de seguimiento lento, en este movimiento hay participación de la corteza intraparietal posterior, el campo ocular frontal y el cerebelo, que controla la ejecución del movimiento, controla su sintonía fina, además de contribuir a la señal de la velocidad. Entonces se envía una proyección a los núcleos pontinos y luego al cerebelo. Desde ahí va hacia los núcleos vestibulares que actúan como el centro premotor. Ahora vamos a ver dos reflejos, el optoquinético y el vestíbulo ocular, pero dentro de lo que vamos a hablar sobre el sistema vestibular. El sistema vestibular es parte de una red multisensorial de coordinación motora que nos permite mantener la postura utilizando señales de propiocepción, visuales y vestibulares para mantener el equilibrio. Entonces, no olvidar, incluso para la clínica, que el equilibrio está dado por la propiocepción, lo visual y lo vestibular. Es por esto que hay pruebas, un examen por ejemplo que se le puede hacer al paciente, es que cierre los ojos y ver si mantiene el equilibrio o no mientras está de pie. Si yo hago que el paciente cierre los ojos, entonces estoy evaluando si tiene problemas en la propiocepción o vestibular que le impidan mantener el equilibrio, porque son esas tres cosas, propiocepción, lo visual y lo vestibular. Entonces si hago que el paciente cierre los ojos mientras está de pie, estoy evaluando propiocepción y lo vestibular porque quité lo visual para mantener el equilibrio. Ahora las vías vestibulares van hacia la médula espinal para movimientos posturales y también van hacia los núcleos oculomotor, troclear y abducens para coordinar los movimientos oculares que mantienen la imagen estable en la retina. Los órganos vestibulares, recordemos de anatomía que son 3 canales semicirculares a cada lado, más los órganos otolíticos, que son el utrículo y el sáculo. Los canales semicirculares son el anterior, el posterior y el horizontal o lateral. En la región del vestíbulo, los 2 órganos otolíticos son uno el utrículo, que está próximo a los canales semicirculares, y cercano a la cóclea vamos a encontrar el sáculo. Estos tienen un laberinto membranoso y un laberinto óseo y poseen endolinfa y perilinfa. Los receptores son las células ciliadas y van a tener estereocilios, quinocilios que se desplazan a un lado a otro por medio de la endolinfa, y también tenemos la ampolla en los conductos, que es el lugar donde vamos a encontrar las células ciliadas en el canal semicircular, y la mácula de los órganos otolíticos. Las células ciliadas se acompañan de una sustancia gelatinosa que es similar a la membrana tectoria del oído, que en el caso de los canales semicirculares se llama cúpula, y en los órganos otolíticos se llama la membrana otolítica. Los cilios están en esta sustancia gelatinosa y cuando la endolinfa entonces se desplaza en el interior, produce la deflexión de la cúpula o de la membrana otolítica, lo que provoca que los cilios se desplacen de un lado o al otro. La membrana otolítica tiene unos cristales de carbonato de calcio, que son los otolitos, que empujan la membrana otolítica y aumentan así la capacidad de respuesta de este órgano. Esto es como una visión general nomás, para tener la idea de lo que sucede. Las células ciliadas se encuentran orientadas ordenadamente en la ampolla de estos canales semicirculares
y en la mácula del utrículo y el sáculo. En el canal semicircular horizontal, la dirección que provoca la despolarización es hacia el utrículo. En cambio, en los canales anterior y posterior, la dirección que provoca excitación es en el sentido opuesto del utrículo. En el utrículo y el sáculo, las células ciliadas están orientadas en relación a una estructura que se llama estriola. Entonces, en el utrículo, el movimiento que produce excitación es hacia la estriola, y en el sáculo es cuando va en sentido opuesto a la estriola. Con respecto a los órganos otolíticos, son sensibles a la aceleración lineal y a su inclinación. El utrículo, que detecta principalmente movimientos horizontales. En cambio, el sáculo detecta principalmente movimientos verticales. Y lo que sensan es aceleración lineal. Por ejemplo, si camino, actúa el utrículo, pero si me subo a un ascensor, actúa el sáculo. En estado normal, se generan dos señales a ambos lados de la estriola, en cada utrículo y sáculo. Cuando inclino la cabeza hacia un lado, en el utrículo tendré el movimiento hacia la estriola o hacia la estriola, ¿cierto? Que me va a provocar un aumento en la tasa de descarga, y que el movimiento opuesto va a provocar una disminución. En situación de equilibrio, tenemos un potencial tónico de reposo en ambos lados. Y cuando movemos la cabeza hacia la izquierda, por ejemplo, se deflecta la cúpula hacia el utrículo en el lado izquierdo, lo que provoca una excitación. Y en sentido opuesto, en el lado derecho, teniendo una inhibición. Ahora, con respecto al sistema vestibular y su división, tiene 6 componentes principales. Está el aparato vestibular periférico, están los núcleos vestibulares y hay 4 redes, 4 vías, 4 conexiones. Está la red vestíbulo ocular, vestíbulo espinal, vestíbulo cerebelar y la red vestíbulo tálamo cortical. Ahora, con respecto a los núcleos vestibulares, estos núcleos son 4. Están ubicados en el tronco encefálico, en el piso del cuarto ventrículo, y son el núcleo superior, medial, lateral e inferior. Esas son las 4 divisiones que tiene. Los núcleos vestibulares se activan por aferencias de este órgano vestibular, pero también de los núcleos cerebelosos como el fastigio. Son inhibidos por la célula de Purkinje a nivel de flóculo y nóbulo en el cerebelo y no están sujetos a control cortical directo, pero hay una vía hasta el tálamo y luego a la corteza vestibular primaria. La estimulación de esta corteza produce lo que es la sensación de vértigo. Entonces, la integración se produce en gran parte en estos núcleos vestibulares, todo lo que llega desde el órgano vestibular, ¿cierto? Y se transmite hacia la médula espinal, a los núcleos oculomotores, que es lo que hayamos visto antes, ¿cierto? Estas redes hacia los núcleos oculomotores por esta vía, esta red vestíbulo ocular, hacia la médula espinal por la red vestíbulo espinal, pero también hay conexiones hacia el cerebelo para coordinar toda esta actividad motora, y también hay una red vestíbulo tálamo cortical. Vamos a revisar 2 reflejos. Uno es el vestíbulo ocular y el otro es el optokinético. Empecemos por el optokinético. El optokinético lo que busca es hacer movimientos que compensen movimientos de la escena visual. Entonces, si esta escena visual se va desplazando, yo voy a tender a seguir este movimiento, es decir, muevo los ojos en la dirección del movimiento de la imagen. ¿Cuál es la función de esto? Mantener la imagen estable sobre la retina. Es como el ejemplo del metro, que cuando el metro va llegando a la estación, si uno se pone a mirar a la gente que está mirando hacia afuera del metro, la estación, uno ve cómo sus ojos hacen movimientos muy rápidos, horizontales, y ahí están teniendo este reflejo todas las personas en el metro. Tienen este reflejo optokinético, en que se busca mantener la imagen estable
sobre la retina. Entonces los ojos se mueven, para siguiendo la imagen, pero llega un momento en que llegan hasta allá hasta que ya no pueden moverse más hacia la derecha los ojos, ¿cierto? Hasta el final de la abertura ocular, ¿cierto? Hasta que ya uno no puede seguir siguiendo la imagen y como que se resetean hacia el medio. Y ahí después sigue y así constantemente. Entre que muevo lentamente, sigo la imagen y después se resetean los ojos y así. Ese es el reflejo optoquinético. ¿Y cuál es la función? Que es lo relevante a saber, que busca mantener la imagen estable sobre la retina. El otro reflejo, que es el vestíbulo ocular, está gatillado por rotaciones de la cabeza. Si ustedes se fijan, cuando mueven la cabeza, pueden mantener los ojos sobre un punto. A pesar de que estén moviendo la cabeza, ambas pupilas están apuntando a un lugar, a una misma imagen. Y eso se hace gracias al reflejo vestíbulo ocular, que está gatillado por rotaciones de la cabeza. Entonces, cada vez que roto la cabeza en un plano horizontal, se producen movimientos oculares en el sentido opuesto a este movimiento. Y son de la misma dimensión, misma velocidad, pero distinta dirección. Y así, ¿para qué es esto? Para mantener los ojos estables en el espacio y también, de cierta forma, busca mantener la imagen estable sobre la retina. Pero la función principalmente es mantener la mirada estable, los ojos estables en el espacio.